Buenas noches, amados hermanos. Saludos cordiales para la familia, para los amigos, para los hermanos en Cristo que integran este grupo. Es la medianoche con 13 minutos, siempre esperando esta hora apropiada para evitar la bulla de las motos o los vehículos que pasan por aquí. Esta semana estaba meditando y a la vez estaba recepcionando información sobre la situación de la sociedad mundial, que está sufriendo de una manera constante, permanente, con respecto a la violencia. Y nuestro país, específicamente el Perú, donde estamos, en el Perú se ha proliferado la violencia que ya está desbordando los límites, que el gobierno ya no sabe qué medidas tomar. Hay mucho homicidio, inmigrantes que han salido de sus países, en la mayoría con antecedentes penales, criminales, policiales, y que están pues arrasando con la sociedad en el sentido negativo. El gobierno ya no sabe qué hacer. Y esto, llevándolo al mundo espiritual, nos hace recordar en el tiempo antes del diluvio universal, que se le conoce, de la forma o de la actitud, qué cosa es lo que Dios actuó, qué medidas tomó para sancionar al ser humano. Entonces, el hombre, el ser humano, cualquiera que fuese la sociedad, las costumbres que viven en cada uno de sus países, siempre el pecado tiene el mismo molde. Siempre el pecado tiene el mismo molde. Y vamos a recordar que ya este versículo ya lo hemos tomado en temas anteriores. Vamos a recordar en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, que dice así: y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿A quién? A Adán, ¿cierto? Al hombre, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, presten atención aquí, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, Dios, Yahweh, le saca fuera del paraíso, fuera del huerto del Edén, a Adán y Eva, por causa que habían desobedecido las órdenes de su Creador. Entonces, en el hebreo siempre vamos a orientarnos por
por el idioma hebreo, porque el idioma hebreo tiene sus códigos, está considerado como la escritura espiritual, está codificado y, y el origen de la palabra de Dios pues está en este idioma. Entonces tenemos que entenderlo y muchas veces no coincide el contexto con nuestro idioma, ¿no? En este caso el español. Entonces cuando en el versículo 24 de Génesis 3, cuando le dice, echó pues fuera al hombre, el echar en el hebreo hace entender que dice, y le dio carta de divorcio al hombre. Entonces cuando a una persona se le da carta de divorcio, esa persona sale de la casa, ya no viven juntos y nunca más esa persona divorciada vuelve a unirse con la persona que antes estaba junta. Entonces le expide documento de divorcio, también se podría entender. Entonces, aquí luego el Señor pone querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, o sea, para que no toque ese árbol de la vida. Porque si el hombre tocaba ese árbol de la vida, adquiría la vida eterna, ¿no? Entonces, luego ya ese tema anteriormente habíamos hablado sobre quien conseguía pasar de una forma libre, sin la amenaza de la espada, sin la guardia de ese querubín, lógico, con el permiso dado, era aquel que llevaba el recipiente con la sangre del cordero. Entonces ese era el pase, ese es el boleto, ¿no?, para llegar al árbol de la vida, porque tiene que haber un sacrificio, el sacrificio del cordero. Este es otro tema muy interesante, pero acá lo que yo quiero es hacer entender de que a partir de la carta de divorcio el hombre está fuera, ¿no?, fuera de la santidad. El Señor se le tornó enemigo al hombre por causa de su desobediencia. Y vamos a ver, por ejemplo, ya un comportamiento diferente y violento. El antecedente de Caín, cuando no le agradó verle a su hermano que le daba buenas ofrendas a Yahweh y lo revienta la cabeza con una piedrada, le mata. Entonces, entonces a partir de eso, de ese punto histórico, se va viendo las desavenencias, se va viendo la conducta del hombre, y cada día se va agravando este tipo de conductas. Entonces, cuando ya pasó ya más o menos 9, 10 generaciones aproximadamente entre Adán, llegando a Matusalén, y al final en la generación de Noé, lo podemos percibir en Génesis capítulo 1 hasta el versículo 8, y lo vamos a leer para poder discernir la palabra. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá.
Este no contender en la traducción de hebreo hecho por uno de los rabinos más ilustres con respecto a la gramática hebrea, Rashi, que era un francés que vivía en la temporada del año 1100 aproximadamente después de Cristo, es muy respetado. Él es el que traduce esto al francés, luego el francés al español. Cuando dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces aquí, en el contexto hebreo dice, no se indignará mi espíritu por causa del hombre. No se indignará mi espíritu por causa del hombre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mas serán sus días 120 años. ¿Por qué vamos a ver nosotros un comportamiento? Hasta la 10ª generación del linaje de Adán, Adán en español significa hombre, el hombre vivía ya llegando casi a los 1000 años, y vamos a ver que el que más vivió fue Matusalén, ¿no? 960 y tantos años, algo así que no tengo ya, pero es más de 900 años. Entonces, cuando acá dice, no se indignará mi espíritu por causa del hombre, está hablando también del tiempo en que el Señor iba a estar contemplando, Yahweh iba a estar contemplando todos los días del hombre, cómo el pecado se estaba esparciendo en el corazón del hombre en su accionar. Entonces vivían 300, 400, 500, 600 a 900 y pico de años. Entonces es como que si le hubiese acortado la paciencia, y por ese motivo que el Señor se manifiesta y dice solamente, ¿no? Serán sus días 120 años. Porque Dios no iba a soportar la conducta del hombre en pecado durante 1000 años, ¿no? Solamente 120 años. Eso también yo decía, pero ¿por qué lo acortó? Entonces, ahora que estaba leyendo esto, tiene razón. Hay una razón por qué el Señor le acortó. Porque no iba a soportar de estar viendo todos los días durante casi 1000 años, ¿no? En nuestra mentalidad 1000 años, porque para Dios un día es 1000 años, y 1000 años es un día, como dice, ¿no? Pero en nuestro sentido, 1000 años, no, porque la paciencia ya le había llegado al Señor. Entonces lo acorta, solamente van a vivir un siglo, que son 100 años y pocos. Muy bien. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos hijos eran los gigantes. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto traducido en hebreo, eran los hombres más perversos. Miren ustedes el contexto del hebreo con el contexto del español, ¿no? Aquí nos está ascendiendo que verdaderamente eran valientes y eran varones de renombre, pues héroes, qué sé yo, ¿no? Como que sería un concepto positivo, siendo que en el hebreo es diferente. Eran hombres con una reputación denigrante, y la soberbia estaba encima de su cabeza, ¿no? De estos gigantes, ¿no? El egocentrismo. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Miren ustedes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Antes yo pensaba de que cuando se hablaba de corazón, eso también hablamos en otro tema, cuando se hablaba siempre de corazón, me daba la impresión que era solamente una referencia, un símbolo, por decir yo te amo con todo mi corazón, ¿no? Está siempre en mi corazón, está siempre en mi corazón, ¿no? Es una forma de decir, y yo pensaba. Entonces un día me pongo a ver sobre la función del corazón y me encuentro con un artículo que hace más o menos unos 30 años, que aproximadamente se ha descubierto que el corazón tiene cerebro. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto, que el corazón tiene inteligencia, el corazón tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene sentimiento, o sea, literalmente, médicamente, biológicamente, anatómicamente hablando. Y yo no sabía de eso. El corazón transmite 40.000 informaciones por día, le transmite al cerebro de nuestra cabeza. Entonces el corazón tiene cerebro. Y luego avanzando más en la profundidad de la palabra, dice de que en el corazón se deposita el pecado, no se deposita en el cerebro. Cuando el cerebro del corazón le transmite información al cerebro de la cabeza, el cerebro de la cabeza cumple una función de almacenamiento de la memoria. Es igual que el computador, ¿no? La memoria del computador, ¿no? Entonces ahí se guarda y se almacena, ahí se archiva todo lo que nosotros hacemos, y cuando necesitamos algo, agarramos el mouse, ¿no? Clicamos y buscamos el tema que lo tenemos guardado en archivo, en la memoria del computador. Igual sucede en nuestras mentes cuando el cerebro de nuestra mente funciona, el cerebro funciona como el papel de un almacén. Y eso en la pedagogía se llama input. Input es un almacén. Muy bien. Entonces, tanto los frutos de la carne como los frutos del espíritu, ¿no? Están depositados en el corazón. No están depositados en el cerebro de la cabeza, sino en el cerebro del corazón. Vamos a leer nuevamente el versículo 5. Miren ustedes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón. Observen ustedes aquí. Entonces, no es una metáfora, no es una narrativa. El corazón tiene pensamiento. Aquí ya le está diciendo, el pensamiento del corazón. Fíjense, hace 30 años que los científicos recién descubren que el corazón tiene pensamiento, tiene cerebro, tiene inteligencia, tiene conocimiento, y ya desde Génesis, ya en la traducción, ya se está viéndose que el corazón tenía estas funciones. Entonces, a mí me llama la atención, me admiro, me maravillo. ¿Por qué? Porque el Señor recién me lo está revelando. No sé si los que me escuchan, ustedes, sabían eso. Si sabían, amén, gloria al Señor. Entonces, dice que era continuo, solamente pensaban en el mal. O sea, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y eso qué cosa es lo que estamos viendo en nuestros días? Es igual, hermanos. Es una especie ya de tendencia, es una especie ya como una aceptación social de que hasta la interacción entre nosotros
siempre hablamos, por ejemplo, de segunda intención. Siempre hablamos, como se le conoce, con mañosería. Siempre nuestra conversación es mañosa, cualquiera que fuese la edad. Y mucho más personas adultas que ya están acostumbradas a hablar con mañosería o con segundas intenciones. Todo el día el pensamiento del corazón está activado solamente para pensar y para actuar en el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová, Yahweh, de haber hecho hombre en la tierra. ¿No? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, en versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en el contexto hebreo, esta palabra del versículo 6 se arrepintió, el verbo arrepentirse. Luego viene el verbo doler. Luego viene raer. Luego viene más avanzado en las líneas, arrepentirse, ¿no? Y en otra versión bíblica se habla de pesar. Pero en el contexto hebreo, generalizando todas estas palabras, lo vamos a poner en una sola unidad en la palabra pesar. Y pesar, en el sentido hebreo, el mensaje que ha querido decir estos versículos es de estar en duelo, o sea, de estar en luto. El rey está de duelo, ¿por qué? Porque ha muerto su hijo. El rey está de duelo por la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, cuando una familia nace el hijo, pues los padres se alegran por el nacimiento del hijo. Entonces el hijo tiene una descendencia de multiplicación, entonces tiene varios hijos, ese hijo. Entonces, en el momento de que ese primer hijo, ¿no? Que serían pues ya el padre, hijo, y los hijos de esto ya serían nietos del primero. Entonces, cuando nace este primer hijo, pues los padres se alegran. Y cuando muere, se entristecen. Pero algo queda de este hijo, porque ha tenido varios hijos, y algo queda porque uno de ellos, o varios de ellos, va a quedar como un remanente de toda la descendencia de este primer hijo que murió. Siquiera por decir algo justo, ha sobrado a alguien. Alguien habrá sobrado, o algunas personas habrán sobrado de toda esta descendencia. Por eso es que al final, en el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, toda esta generación está comparado como el rey que perdió el hijo, que murió. O sea, un sentido espiritual que murió espiritualmente, que murió por causa del pecado. Entonces yo voy a raer de la tierra, ¿no? a esta generación por causa que se ha multiplicado el pecado. Pero a alguien tiene que quedar
que sea agradable ante los ojos de él. Entonces, en este caso, quedó, ¿quién? Quedó Noé, ¿no? Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, repasando, el pesar y el duelo es por la destrucción de la obra de sus manos. En este caso ya, porque el Señor ya determina destruir lo que había construido sus manos, ¿no? El rey está de duelo por la muerte de su hijo. Y ojo, cuando Dios creó al hombre, animales y plantas, Él se alegró. ¿Por qué crea el hombre animales? ¿Y por qué crea plantas? Crea seres vivos. Lo crea por causa del hombre. Y cuando el hombre ya es eliminado, entonces lo elimina también a los animales y plantas, porque no había una razón de ser. ¿Por qué? Porque la creación de tanto animales y plantas era motivo por haber creado al hombre para que el hombre disponga de ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, por ese motivo, el Señor toma esta acción y queda en duelo. Eso es lo que dice, queda en duelo. Pero, como lo estoy repitiendo, quedó alguno o algunos justos que habían salido del hijo que murió. Ese hijo fue Noé, y su descendencia, que comenzó bien, pero a través del tiempo también esta generación volvió a comportarse de la misma manera, ¿no? De antes de Noé, ¿no? Que el hombre, o sea, volvía a comportarse en la misma conducta que el hombre antes del diluvio. Entonces, la maldad de los hombres era mucho en la tierra. O sea, después de la generación de Noé, ya cuando ya él asienta en tierra, el arca y todo eso, comenzaron a multiplicarse. Y también el hombre, por causa de haber sido despedido con carta de divorcio, siempre había pecado en el corazón de ellos, ¿no? Entonces, yo llego a entender de que como nosotros tenemos el libre albedrío y siempre somos inculcados a servirle a Dios, pero más predomina la maldad en nuestro corazón y rechazamos el servicio limpio en una sana doctrina, el servicio de nuestro Creador, ¿no? Y muchas veces despreciamos eh, todo lo que todo lo que el Creador ha hecho por nosotros. Aprovechamos, sí, de una manera sin vergüenza, se podría decir, de su oxígeno, aprovechamos de la vida, aprovechamos de la naturaleza y encima destruimos, ¿no? Si el Señor ha creado, por ejemplo, esta selva amazónica en donde vivimos, ¿no? Lo ha creado para crear el oxígeno para que al mismo tiempo sirva de respiración, ¿no? De nuestros pulmones, para que el hombre respire. Sin embargo, de una forma irresponsable, lo destruimos, ¿no? Arrasamos con la selva y no nos interesa porque la maldad está sembrada en nuestro corazón. La maldad de los hombres será mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense ustedes, voy a volver a repetir esta frase para el día de hoy. ¿Cómo está nuestra sociedad el día de hoy? Nuestra sociedad está llena de maldad, ¿no? En toda la tierra, en todas las naciones, en todas las sociedades. Y que todo designio del pensamiento de nuestros corazones, en sentido ya social, ¿no? De nuestros corazones, de continuo, solamente pensamos en el mal. Sinceramente, hermanos, cada día que uno sale a la calle y ve el comportamiento en el trabajo,
en los mercados, en cualquier institución que nosotros podamos ver, vemos siempre la conducta del hombre que se inclina para el mal. Muy bien. Quería hacerles recordar que Dios le encuentra con un concepto agradable a Noé. Y me acuerdo yo en otra enseñanza que la personalidad de Noé, ahí dice, en un versículo dice, que Dios, que Yahweh, iba adelante de Noé. Entonces, en el concepto hebreo, el sentido de adelante, o sea, estaba adelante de Noé, se hace una comparación con Abraham. Y no se ve que Dios está delante de Abraham, o sea, al frente de Abraham, guiándole en el camino que él iba. Entonces, en hebreo, en la gramática, hace entender que Noé necesitaba siempre la presencia de Yahweh para que le oriente y le sostenga su motivación de servirle a él. En tanto que Abraham no necesitaba, porque su moral nata que tenía Abraham era que por sí solo, es como quien decir, le agradaba servir a Dios y no necesitaba que Yahweh le dé un empujoncito. Porque cuando, por ejemplo, Dios, Yahweh le mandaba para que vaya de un lugar a otro a Abraham, ¿no? Y al llegar a ese lugar ya, él levantaba las piedras y levantaba y mataba el corderito y se postraba delante del Señor rindiéndole holocausto. Siempre van a ver la conducta de Abraham en ese sentido, porque le llenaba, o sea, él amaba hacer esto. En tanto que Noé, no, él necesitaba ser impulsado. Por eso es que la palabra dice, y Yahweh iba adelante de Noé. Y esto me hace recordar el versículo cuando dice que, no, o sea, nosotros necesitamos una lámpara para que, y necesitamos una luz para que nosotros podamos ver a través de esa lámpara que alumbre para que nosotros podamos seguir la senda del Señor y no nos tropecemos. Y ahí viene el versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 6, en versículo 11 al 13. Aquí vamos a ver cuáles son los requisitos en el punto de vista negativo del pecado del hombre, que origina el pecado del hombre, para que Dios tome una determinada acción, una determinada actitud, ¿no? En eso podemos verlo en Génesis 6, 11, 13, y es para también nuestros días. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no cambia. Dios es un espíritu que está en todos los lugares, en el aire, está en todo este universo. Él es omnipresente. Debe de tener un núcleo como es su gloria, como es el reino, donde se aglutinan los ángeles, los querubines para adorarles. Pero al mismo tiempo, Él se expande por todo el universo y Él está presente. Tal es así que en este momento Él está viendo y Él está dentro de nuestro pensamiento de más de 7,000 millones de cerebros, ¿no?, de corazones que existe en esta tierra. Él está en cada pensamiento, está en cada corazón, ¿no? Algo pues inconceptuable para
para nuestro límite de pensamiento, ¿no? Él es un ser omnipresente. Miren ustedes, Génesis capítulo 6, versículo 11:3 dice así, versículo 11, y se corrompió toda la tierra delante de Yahweh. O sea, la tierra en sentido amplio y general. Hoy en día todas las naciones están corruptas. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne, o sea, todo hombre, había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Yahweh a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Está llena de violencia a causa de ella, y aquí que yo los destruiré de la tierra. Entonces, ordenando este versículo del 11 al 13, vamos a ver aquí palabras importantes para tener una idea, que muchas veces lo mencionamos, muchas veces lo pronunciamos, pero no sabemos del fondo un concepto más claro y definido para entender. Y eso tal vez, o alguna persona que esté escuchando, cambie su actitud, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra corrupción, ¿no? Toda la tierra todos los hombres de la tierra estaban corrompidos. ¿Qué significa la palabra corrupción? Corrupción, desde el punto de vista espiritual, habla de pecado. Y desde el punto de vista de nuestra mente civil, habla de delito, ¿no? Entonces dice, corrupción es el pecado que es elevado como sistema, como un sistema social. O sea, ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo lo dicen bueno, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido bueno y todo lo que es bueno delante de los ojos de Dios, para el hombre es malo, ¿no? Y todo lo que es malo se ha extendido en nuestra sociedad ya como un sistema, y que el hombre ya lo considera como si fuese bueno. Entonces ya es un sistema establecido en nuestra sociedad en toda la tierra, ¿no? Entonces, de nuevo, es el pecado que es elevado como sistema, se convierte en costumbre mental y es una manera, ¿no? Es una manera y un estilo de vivir. O sea, analicen ustedes, hermanos, si nosotros somos creyentes y servidores de la palabra del Señor, seguidores de Cristo, y somos practicantes, vamos a ver la conversación de las personas de nuestro entorno que no sirven las cosas de Dios. Vamos a ver la diferencia, el matiz, el color de su conversación, ¿no? Todo generalizado como un sistema acostumbrado, ¿no? Todo es una conversación sodómica. Se habla de homosexualismo, se habla de mañoserías, etcétera, etcétera, etcétera. Sistema, ¿qué cosa es lo que quiere decir? Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Entonces aquí lo que vamos a poner es un conjunto ordenado, entre comillas, de conductas pecaminosas, ¿no? Que regulan el comportamiento del ser humano, ¿no? En grupo o en sociedad o en colectividad. O sea, ya está plagado. El pecado ya está plagado. Cada uno tiene su Dios,
¿no? Cada uno piensa del color que quiere su mente, nunca abren la palabra del Señor, ¿no? Entonces lo único que resta es decir, mira, yo respeto tu forma de pensar, ¿no? Entonces tú también respeta mi forma de pensar. Entonces yo les puedo decir, yo no puedo respetar yo no puedo respetar el pensamiento que se dirige al pecado. No puedo respetar ningún pensamiento que se dirige a la maldad. Yo no puedo respetar un pensamiento que se dirige a un sentido sodomista y gomorrista. Yo no puedo respetar, solamente porque como una especie de costumbre se dice, yo respeto tu pensamiento. No, lo que yo respeto es a la persona, porque la palabra del Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en ningún momento en la palabra del Señor me dice, ama al pecado que él practica, o ama y respeta su forma de pensar relacionado a un pecado que él está practicando, ¿no? Entonces, eh, eso ya está plagado como un sistema en nuestra sociedad. Después aquí habla sobre violencia, ¿no? La corrupción, hermanos, tiene que tener muchas líneas. La corrupción es sobre, por ejemplo, el sistema, las entidades del Estado, todos están corruptos y empiezan las coimas, empiezan, ¿no? Etcétera, etcétera, a distorsionar todo lo que es normal. Pero también hay una corrupción sexual. Entonces todo es lascívico. Ustedes van a notar que todo es lascívico, ¿no? Solamente se piensa en sexo. O sea, el pensamiento del corazón está inclinado solamente al sexo, ¿no? Que mayormente en los frutos de la carne podemos ver la fornicación, el adulterio y la lascivia, ¿no? Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, ¿no? Cuando tomo yo, entrevisto yo a las personas, casi el 90% de personas que yo entrevisto son convivientes. Y la palabra es bonita, convivir, ¿no? Conviviente de convivir. Pero en la palabra del Señor es fornicación. ¿Por qué? Porque no están casados. Entonces, ¿qué hace? Yo me peleo, agarro mis cosas y un ratito estoy, ¿no? Con otra mujer, otro ratito la mujer está con otro hombre, ¿no? Con diferentes hijos, ¿no? Fácil. Pero no están casados, ¿no? No, casado es mucho gasto, se hace por aquí, ¿no? Esa es la corrupción sexual. Y en aquel tiempo, cuando el Señor acciona el diluvio, ¿no? Es también porque había una corrupción sexual de forma generalizada. Ahí estamos viendo que los hijos de Dios, ¿no? Hacían sexos con los hijos de los hombres. Eso hace entender como que los ángeles caídos, ¿no? Otra de las corrupciones que también predominaba en aquel tiempo y predomina también ahora hoy en día y predominaba en la sociedad de Noé, predominaba en la sociedad en la generación de Moisés, predominaba en toda la generación de los reyes de los 10 reinos del norte con los 2 reinos del sur, ¿no? Que era Judá y Benjamín, que eran las 12 tribus, predominaba todo esto la idolatría, ¿no? Siempre el pueblo hebreo se inclinaba a copiarse, ¿no? A desconfiar de su propio creador y asimilar idolatrías al llegar al extremo de adorarle a Baal, ¿no? A, a, a Baal, a los dioses diabólicos, ¿no? Que adoraban
los pueblos paganos que colindaban con sus fronteras, ¿no? La idolatría, se entiende por idolatría adoración religiosa que tiene por objeto un ídolo, un ídolo. Él toma el lugar de Dios y es adorado como si fuera. De esta manera, la idolatría se limita a la esfera del culto religioso. Entonces, imagínense ustedes que en la palabra del Señor nos da a entender, nos enseña y creemos que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, omnipotente. Y entonces nosotros nos estamos ayudando para tener un Dios y lo hacemos una forma de hombre, ¿no? Y nos vamos indirectamente, ¿no?, a adorarle supuestamente a otro hombre hecho en imagen, hecho en yeso, en bronce, de madera, ¿no? Santo Tomás, San Pablo, San Pedro, ¿no? Devoto de no sé de qué, devoto de los paracaidistas, devoto de los enamorados, devoto de las cosas perdidas, Santo Cristo el cautivito, el Señor de los milagros. Todas esas idolatrías, ¿no?, es como que mermarle la magnificencia gloriosa de la naturaleza de Yahweh, ¿no? Es como quien despreciar lo que el propio Creador es. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un muñeco y le comenzamos a venerar y a idolatrar, y cuando se les quiere aconsejar, le dicen, ¿sabes qué? Respeta mis pensamientos, yo he nacido así y así me han criado, ¿no? Así me han criado, pero no se dan cuenta lo que están haciendo. Y eso está en el libro de Isaías, específicamente, que hasta la procesión está escrita ahí. Le sacan en una anda, le llevan, no camina, tiene ojos mas no ve, tiene manos mas no toca, tiene pies mas no camina, ¿no? Y de vez en cuando le sacan, le hace pasear, otra vez le ponen adentro. Ese está en Isaías, en un capítulo que en este momento no recuerdo, ¿no? Entonces le dice, el Dios le dice, tan bestia eres tú, que no te das cuenta que la mitad del árbol que tú cortas, con la mitad haces tu leña y cueces tus frijoles, y con la otra mitad haces una forma humana y la adoras. El Señor le dice, porque eres bestia, eres como un caballo, le dice así al hombre. Prevaricador, le dice, o sea, el prevaricar es inventar algo de lo que no existe y de lo que Dios aborrece. Prevaricador, le dice al hombre. Si quieres adorarme, adórame en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, el otro elemento de la maldad que se había generalizado, de por qué motivo Dios actuó de esta manera, este castigo, es sobre la extorsión. ¿Qué significa extorsión? Es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto de negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado. Entonces está hablando, ¿qué cosa está hablando? De la coima. Desde aquel tiempo existían coimas, hermanos. Tal es así que en el tiempo de Moisés habla en Levítico, en Números, una de las reglas, habla sobre la coima, de la forma como extorsionaban los jueces en ese tiempo. Entonces el ser humano es igual en todas partes del mundo. El pecado es igual, tiene el mismo molde. Y la extorsión habla también, hermanos, de violencia. Miren ustedes cómo nosotros estamos viviendo acá
se llenó la sociedad de violencia. Hay asaltos, hay muertes, hay ¿cómo se llaman? Cobrador de cupos, que la gota a gota, ¿no? Hace 2 días he visto yo un documental de que aquí en Lima un grupo de venezolanos que estaban luchando por un territorio se agarraron a machetazo, ¿no? Porque se le ve los machetes ahí en la mano, a machetazo limpio se agarraron con otro grupo de colombianos, ¿no? Peleándose por un territorio. ¿Hasta cuándo, hasta dónde se está extendiéndose la violencia en nuestro país? Se ha generalizado, hermanos, ¿no? En la ciudad de Trujillo, cuando uno va y camina, todas las tiendas están entre rejas como si fuese una cárcel. Todas las calles están como quien poniendo rejas también para evitar que la delincuencia se extienda. O sea, ya no hay concepto ya con relación a violencia en nuestro país, hermanos. Cada día se está extendiéndose. Entonces lo que este gobierno ya no sabe qué hacer, ¿no? Tenemos una referencia ahí de un país, El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Que será pues el orgullo, ¿qué será pues que no quieren tomar ese modelo? Porque hay instituciones en el extranjero, ¿no? Que pasan la malla de nuestra soberanía y dominan a la política local, a la política del Perú, ¿no? En este caso específicamente hablando de nuestro país, ¿no? Saltan, no les interesa los derechos humanos de los delincuentes, solamente les interesa el dinero que van a llegar para seguir defendiendo algo indefendible, ¿no? Al delincuente, pero en ningún momento le defienden a la sociedad civil. No se escucha que le defienden a la sociedad civil. Entonces, esas instituciones están plagadas de maldad, plagadas de maldad. En el tiempo de Isaías se ve que el pueblo de Judá, de donde nace el linaje, ¿no? La tribu de Judá, en donde nace el linaje del Hijo de Dios, ¿no? En donde nace Yeshua, ¿no? Del linaje de David, tiene también un problema, porque Isaías ve una visión que en ese tiempo según los estudios, no estaba sucediendo. Posiblemente que haya sucedido esto, la actitud de Dios sobre el comportamiento de la maldad del corazón del pueblo hebreo, ya en el pueblo hebreo, en la época de Isaías, más o menos 120 años después, aproximadamente. Entonces dice así, Isaías capítulo 1, del 1 al 9. Observen ustedes qué cosa es lo que dice. Versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, o sea, de la tribu de Judá y Jerusalén, que era la capital. En días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, en todo ese tiempo. Versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. 2 puntos. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esta es una enseñanza, hermanos, muy importante, muy grande. Está hablando del pueblo de la tribu de Judá, y es una referencia espiritual a nosotros los que conocemos, entre comillas, la palabra del Señor, los que congregamos, los que nos decimos que somos creyentes, que somos evangélicos, que somos cristianos, que pertenecemos a tal iglesia. Pero acá está diciendo, mi pueblo no tiene conocimiento. Y eso yo noto en la mayoría de las congregaciones, ¿no? No les importa el conocimiento.
Más les importa la prédica del pastor, ¿no? Y solamente decimos amén, amén, amén. Pero no nos llama la atención una pizarra, un plumón, no nos llama la atención interactuar. Hermano, disculpe, ¿qué significa esa palabra? En hebreo dice tal palabra. Ah, ya entendí. Ah, comprendí, porque hace años, hermano, yo estaba buscando este sentido y ahora recién lo entiendo con la enseñanza de ahora. Y eso me va a edificar a mí, me va a fortalecer mis impulsos de continuar sirviendo a Dios. Y acá dice, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? No tiene conocimiento del camino por donde va a ir, del sendero por donde va a ir, porque ese sendero va a conducir al reino de Dios. No tiene conocimiento. Entonces, ese pueblo, Dios le pone tropiezo. Dios mismo le pone tropiezo. Perdón. Dios mismo le pone tropiezo. No tiene conocimiento, porque ese pueblo no está interesado en el conocimiento. La palabra del Señor dice, busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y las cosas vienen por añadidura. Todo es espiritual, hermanos. Muchos creen que la añadidura es cosas materiales, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y luego las cosas vienen y luego vas a conseguir trabajo, ¿no? Vas a conseguir trabajo, ¿no? Vas a conseguir una novia, vas a conseguir la compra de tu carro. Esa es la añadidura y no es así, hermanos. La añadidura son bendiciones espirituales, ¿no? Bendiciones espirituales. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego las cosas vendrán por añadidura, que son cosas espirituales. Versículo 4 de Isaías capítulo 1. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, ¿no? Depravados. Dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué se volvieron atrás? Porque un día estuvieron adelante, ¿no? Y retrocedieron y se volvieron atrás. Ese es un grado de espiritual de un cristiano que estuvo bien un tiempo y luego se vuelve atrás, se va enfriándose y se va inclinando más a interesarse en las cosas de este mundo y no se está preocupándose en adquirir conocimiento, no se está preocupándose en hacer obra de Dios. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? No es como que decir, ¿por qué te gusta tanto ser castigado? ¿Por qué te gusta? ¿No? ¿Por qué insistes? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Otra vez está hablando, hermanos, del corazón. Y todo corazón doliente. O sea, el pecado ha invadido el corazón, ¿no? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. O sea, ni el aceite ya le soluciona el asunto. Miren esta descripción, hermanos, tan así cancerada, esta descripción de llagas, de heridas abiertas. Así es la condición espiritual de los cristianos que verdaderamente, de los creyentes, ¿no? Que verdaderamente están en esta condición como la tribu de Judá. Y aquí no está hablando del pueblo pagano que no quiere saber nada de Dios. Está hablando del creyente que un día estuvo adelante y ahora se volvió atrás.
¿no? Se enfermó desde los cabellos de su cabeza hasta el último dedo de su pie. Toditito su cuerpo está cancerado. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, ¿no? La hija de Sión es la nación, la hija de Sión es el pueblo, es la ciudad, ¿no? Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, como ciudad asolada. Miren ustedes, hermanos, cómo la maldad se ha propagado en Venezuela. Miren cómo la gente emigra y esas ciudades están desoladas. Usted le pregunta, ¿dónde está su hijo? Está en el extranjero. ¿Dónde está su otro hijo? Salió, pues en el camino murió. Estaba en camino a cruzar la frontera para Estados Unidos y murió. Miren cómo está Nicaragua, cómo está Panamá, cómo está la inmigración, cómo salen, porque ese pueblo, estos pueblos, hermanos, están propagados de maldad. Su sistema político está corrupto en sentido general. Y esta es una descripción, esta es una enseñanza para hoy en día cómo estamos como sociedad, ¿no? Llenos de maldad en nuestro corazón. Entonces, vamos a recordar que en el tiempo, después de Cristo, Pedro escribe y nos hace recordar nuevamente la conducta del ser humano cuando nuestro corazón en su campo, ¿no? En su campo libre, empieza a llenarse de pecados y de pecados que no son agradables delante de Dios y al mismo tiempo no están abiertas las puertas para que ese hombre se salve. En Gálatas capítulo 5, empezando del versículo 16 al 21, vamos a ver en el corazón qué cosa es lo que se deposita. Gálatas 5:16. Digo pues, anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne. 17. Porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejantes a estas, les advierto ahora, como también les advertía anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquellas personas que en este momento me escuchan, no recapaciten, mediten. Aquellas personas que nunca han conocido a Cristo y solamente tienen una referencia de una cruz ahí con una imagen que está sangrando con su espinita en la cabeza, ¿no? Y dicen, ay, pobrecito, y se persignan. Un mensaje para ellos: arrepiéntanse, libérense y entreguen verdaderamente sus vidas a Cristo en espíritu y en verdad, ¿no? No hay ídolos, porque el ídolo, hermanos, es una corrupción también, ¿no?
que se ha puesto, está integrado dentro también de ese sistema de corrupción, de ese sistema de maldad. Y esa maldad nos trajo, ¿no? Nos trajo, eh, eh, nos exportó, o sea, de España para Latinoamérica, los conquistadores, entre comillas, ¿no? Que en ese tiempo eran conquistadores, hoy en día son genocidas, que han matado miles y miles de personas para dominar un territorio. Ellos han traído los ídolos. Ellos han traído una Biblia que no sabía el nativo, el nativo no sabía qué cosa era libro, ¿no? Y todavía les muestran en esa ignorancia y encima lo mataban por no aceptar, como el caso del Inca Atahualpa. Entonces, es algo, hermanos, atroz. Y ustedes van a sumar cuántos pecados hay aquí. Aquí hay 18 pecados. Divididos entre 3, sale 6, 6, 6. Entonces la marca del 666 es espiritual. Porque cuando vemos ahí en la esquina que un hombre está pasando y decimos, ese hombre es violento porque ya toda la sociedad sabe que ese hombre siempre le pega a su mujer. Entonces ese hombre tiene una marca, ¿no? No es necesario que la marca esté en su cabeza, en su piel, tatuado, no. Tiene su marca. Ese juez que está ahí es corrupto. Fácil, vete tú, coiméale y vas a ver que vas a ganar el juicio. Ese fiscal es corrupto, mira ese coimero cómo es, ¿no? Entonces tiene su marca. Entonces aquí el que practica el pecado y en exceso ya cuando se llena el vaso, 666, que es número de hombre, o sea, se ha triplicado el pecado, entonces, en una sociedad, entonces van a ver ustedes el comportamiento, dice, así como sucedió en el tiempo del diluvio universal, así como sucedió a las ciudades de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, o sea, estamos hablando del comportamiento y la conducta de maldad que tenían esos hombres en aquella época. Lo mismo está sucediendo ahora, así también va a suceder cuando llegue el final de esta generación, ¿no? Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Pero los frutos del Espíritu, o sea, hay que llenar eso, hermanos, en nuestro corazón. Ojo, cuando hablo de corazón ya estamos hablando de cerebro, de conocimiento, de sentimiento, de inteligencia, de sabiduría. Vamos a verlo. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Esta paciencia, que la semana pasada hemos hablado de esta paciencia, está hablando de sufrimiento. O sea, paciencia de padecer. No paciencia que quédate sentadito que va a esperar que va a llegar tu turno. No, esta paciencia es de sufrimiento. Afabilidad, bondad, confianza, ¿no? La confianza es la fe, ¿no? 23. Humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley escrita. ¿Por qué? Porque está escrito en tu corazón. Así dice la palabra del Señor. Porque los que son de Cristo crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia unos de otros. Vean, hermanos, entonces siempre es bueno revisar esta parte de la Biblia en Gálatas capítulo 5, en analizar cuáles son mis errores. De repente estoy en una de estas áreas, estoy mal, entonces voy a corregirme, voy a empezar a corregirme, a no ser lo que estoy practicando, ¿no? Si no, me voy a volver atrás,
porque mi casa va a ser desolada, llena de pecado. Y esto de casa, de territorio, estamos hablando de nuestro corazón. Estamos hablando que nosotros somos templos de Dios, ¿no? ¿No sabéis que eres casa de Dios? En otra versión dice, ¿no sabéis que eres templo de Dios? Está hablando de esta casa también. Entonces, hermanos, hagamos una reflexión. De repente estamos enfriándonos, estamos tibios. La palabra del Señor dice, yo te vomitaré de mi boca. Entonces vamos a recapacitar, vamos a meditar y decirle, Señor, estoy mal delante de ti. Señor, yo quiero servirte. Quiero que tu espíritu, en base a mi voluntad, en base a mi libre albedrío, ¿no? Voy a permitir que tu espíritu me enseñe, ¿no? Me enseñe para recuperar mi primer amor. Ya saben qué significa el primer amor, no relacionado al amor, a la pasión, etcétera, sino que cuando nosotros primeramente nos entregamos al Señor, hemos sido celosos con la palabra del Señor. Y luego ha pasado el tiempo y nos hemos ido acoplando a esa fusión entre costumbres paganas, trayendo costumbres paganas, metiéndoles en las congregaciones, ¿no? Para entretenerlos, para no extrañar el mundo. Entonces hemos perdido el primer amor, hemos perdido la limpieza de la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces hay que recapacitar, hermanos, y hay que diferenciarnos, que nuestros frutos sean diferentes a los demás. Pase lo que pase, tenemos que marcar la diferencia. Aunque suframos, tenemos que marcar la diferencia. Porque yo quiero resucitar en la primera resurrección, no en la segunda, sino en la primera. Y en la primera serán los privilegiados de gobernar juntamente con Cristo en la nueva, en la nueva nación que se instalará cuando venga Yeshua, cuando venga Cristo, porque Él es el que gobernará esta tierra, ¿no? Dice la palabra del Señor en el milenio de 1000 años, y dice que gobernaremos las naciones juntamente con Cristo. Entonces yo quiero ser un gobernador de la nación futura, con un cuerpo incorruptible. ¿No creen, hermanos? Bueno, por falta de conocimiento mi pueblo cayó en batalla. Y si no sabían, pues vamos a seguir estudiando, ¿no? Y vamos a seguir entendiendo la palabra del Señor. Un saludo cordial a todos los amigos, a la familia, ¿no? Que vuelvan nuevamente a los pies del Señor, que laven sus pies, que laven sus manos para entrar al lugar santo, ¿no? Para entrar al lugar santo. Un saludo a los amigos, que tomen una decisión, ¿no? Tomen una decisión. No me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué me voy a avergonzar delante de la gente pagana? Hay algunos que se avergüenzan. Hay creyentes que esconden su Biblia para que el amigo, el burlón, ¿no? No se burle y no esté hablando al día siguiente que Fernando evangelista, que por aquí, ¿no? A mucha honra con la frente alta, porque yo soy un hijo de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana.